¿Ya estás grabando? Probando, probando. ¿Todo bien? ¿Sí hiciste el switcheo? Ah, bueno. Bienvenidos a una transmisión más al Fightcast. El día de hoy tenemos otro invitado especial, una leyenda de las artes marciales aquí en la zona sur y en Tamaulipas. Y reconocido maestro de las artes marciales tradicionales, maestro de maestro de maestro, podría decir de que de muchos maestros. De su linaje se desprenden bastantes academias. Yo puedo decir que más de 300 o 400 cintas negras, por así decir un número o más. Bastantes sistemas de capacitación policiales, militares y muchos programas que ha trabajado este maestro, leyenda. Y pues podría decir que, bueno, no podría decir que también muy orgulloso que sea mi papá, pero bueno, ahorita aquí no es mi papá, es un invitado más para que conozcan su trayectoria y de dónde viene, cómo empezó. Vamos a conocer un poquito más y que nos platique de su voz a voz de su carrera de las artes marciales y obviamente cómo ha influido actualmente en su vida diaria y en su área laboral. Pero pues más que nada, bienvenido maestro a esta emisión del Fightcast. Este, ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Pues cuéntenos, ¿quién es Gerardo Rodríguez Vega? ¿Cuándo nace? ¿Su familia? Datos más generales, personales de usted. Y pues de ahí vamos conociéndolo un poquito más. Todo el mundo lo conoce como el maestro Gerardo y de Club Samoa orgullosamente, pero no saben cómo creció, de dónde viene, su familia, los valores que le fueron inculcados. Y pues de esto se trata, ¿verdad? De conocerlo un poquito más, maestro. Gracias. Sí, bueno, yo nací el 5 de agosto de 1965, nací aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Eh, Desde pequeño, pues mi papá siempre fue una persona muy estricta, muy disciplinado él también, muy exigente con la educación de nosotros. Yo soñaba ya de 8 10 años en adelante con practicar en ese entonces lo que se difundiera el término karate y yo quería practicar karate y me decían, papá, oye, yo quiero practicar karate. Y él me decía siempre el mes que entra porque él trabajaba en Pemex en unas brigadas que trabajaban 17 días y descansaban 13. Entonces él medía todo por meses y muchas veces varios años escuché el mes que entra, el mes que entra. En el 2000, en 1980, ya tenía yo 14 años de edad. Mi tío Víctor Manuel Rodríguez, que es el hermano menor de mi papá, y yo fuimos al Squash Universidad. Está ubicado pues ahí en la universidad. Ahí casi enfrente de donde está ahorita el mirador de los cocodrilos, por ahí cerquita, ahorita hay una bodega de pinturas, creo que se llama Fester, no me Ah, acuerdo, pero es un edificio grande azul para que lo ubiquen. ahí está dando clases el maestro Víctor Medina Rosas, que es mi maestro, y acababa de dar clases el profesor Antonio Zavala, el maestro Antonio Zavala, que también pues es una leyenda. Pues cuando yo apenas iba a practicar, él ya era maestro. Acababa de salir de ese lugar y empezó a trabajar ahí mi maestro. Bueno, en ese momento entramos mi tío Víctor y yo, y vimos la clase, nos gustó mucho el estilo, la forma de trabajarlo del maestro Víctor Medina Rosas. Pero fueron porque el tío Víctor te dijo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que conocí, vi o iba pasando. No sé cómo supimos. De hecho, cada vez que mi papá decía el mes que entra, pues yo buscaba la manera de encontrar un lugar para practicar. Para ya tenerlo listo. No había mucha difusión, de hecho estamos hablando de 1980, no había mucha difusión, no había muchas opciones y a todo se le denominaba karate. Entonces, resultó ser Limalama, pero no sabíamos. Entonces, nos gustó mucho el estilo del maestro para dar la clase. Y no sé cómo llegamos ahí, te digo, buscando porque pues ya tenía yo 14 años, mi tío me lleva 2 años, él tenía 16 años, y ya por nuestra cuenta buscamos
donde entrenar. Entonces, ahí nos inscribimos con el profesor Víctor Medina Rosas en 1980. Estuvimos ahí, la verdad, el tiempo no lo recuerdo, pero todavía la cinta verde la presentamos ahí, o sea que estuvimos ahí más o menos un año En ese lugar. en ese gimnasio en particular. Y bueno, pues de ahí en adelante la forma de trabajar del maestro nos gustó mucho, nos relacionamos mucho personalmente con él, incluso llegó a vivir ahí con nosotros un tiempo. Él venía de fueras y luego nos pidió que le ayudáramos a dar clases. Nuestras primeras clases, nosotros éramos cintas azules y ya dábamos clases. Pero era porque ustedes prácticamente se metieron de lleno al entrenamiento y casi que eran los Sí, más. hicimos una relación muy cercana con él, muy cercana y nos gustaba mucho su forma de dar clases y pues nos enseñó de manera muy casi imperceptible, oye, da este calentamiento a la clase y nos explicaba cómo y empezamos, nos gustó también dar clases a los dos. Entonces, teníamos un año más o menos para la cinta verde cuando yo llevo a mis hermanos, a Ricardo y a Fernando. Obligados. Bueno, al principio no, cuando los llevé sí tenían ganas de ir. Los tuve que presionar un poco, ellos llegaron más o menos a cinta verde también, nosotros éramos cafés y por cuestiones de salud del más pequeño de Jorge, se fueron a vivir a Tuxpan un año y perdieron la costumbre porque obviamente Hay que pues, ser no entrenaban cuando claro. estaban allá. Y eran niños, tenían 12 y 13. Entonces cuando regresan, pues sí, ya estaban en la adolescencia y Y ya, al principio tuve que llevarlos a fuerza. Después, pues también se volvió una pasión, una pero ¿con costumbre. quién era con el que más batallaba? Porque también son grandes maestros, los hermanos del maestro Gerardo son grandes maestros que también sobresalen y espero poderlos invitar a una entrevista también. Pero ¿quién era el que más se revelaba? O sea, No, para entrenar no. Para pelear, pues el más bravo era Fernando, pero para llevarlos a entrenar los dos no querían ir al principio. Y luego ya también se hizo una forma de vida. Entonces ahí estuvimos, pues estuvimos ya entrenando, volvieron ellos. En 1983 nosotros teníamos ya la primera generación del maestro Víctor Medina, porque en el camino todos los maestros que me están escuchando lo sabrán, que nos están escuchando. Tú que eres un maestro lo sabes, pues se van quedando, las generaciones se van reduciendo, ¿ah? claro. Empiezan un grupo de 20 y cuando llegan a Negra a lo mejor llegan dos o tres. Entonces nosotros llegamos al Café 3 y éramos Edgar, que también ahorita es maestro de MUA. Saludo al maestro Edgar, que es- también lo vamos a invitar por ahí. Dionisio, no, Dionisio venía con Fernando. El chiste es que ellos venían un año atrás. Entonces éramos Edgar, Víctor, yo, no recuerdo quién más. El maestro Pedro de Pánuco, ¿no? Tampoco. No, de ese grupo no. El punto es que éramos muy poquitos. Y repito, en aquel entonces no había mucha difusión y para la promoción a cintas negras nos costaba. Nosotros éramos adolescentes. Porque ya en ese entonces, en ese tiempo ya tu papá ya no los apoyaba. No, de hecho, ya nosotros le pagábamos dando clases al maestro Víctor y pues estábamos estudiando. Entonces, en las vacaciones mi papá nos conseguía contratos ahí y con eso pagábamos, comprábamos los uniformes, pagábamos los exámenes, eh, este, y así llegamos hasta la Café 3, un grupo muy reducido, éramos éramos tres, cuatro, cuando mucho éramos cuatro, a lo mejor Edgar, Víctor, yo, no me acuerdo quién más. Este, y tuvimos que esperar a la siguiente generación, porque antes no era como ahorita cada 3 meses hay por lo menos, si hay uno que va a presentar Santa Negra, Lo prestaban. presenta marzo, junio, septiembre y diciembre. Antes no, antes eran cada año los exámenes de cinta negra, eran en diciembre nada más. Entonces, además de que éramos pocos, como teníamos que costear el gasto de los maestros, Los era el sinodales. maestro Zamora de la Asociación Nacional de Artes Marciales, para que vinieran a evaluarnos y a promovernos, había que pagar gastos de viaje, eh, De el certificado. examen, diploma. Entonces, nuestro maestro Víctor Medina, esperar a la siguiente generación.
y en esa venía Ricardo y Fernando, Dionisio, no recuerdo más maestros. Y ya, aunque entraron un año después, el examen para cinta negra lo presentamos en 1984. Ya estaba Fernando, Ricardo, Víctor, Dionisio, Edgar y otros más que presentaron con nosotros como primer generación del maestro Víctor Medina Rosas. Pero nosotros, desde 1983, como ya teníamos los 3 años para la cinta negra y ya teníamos pues cierta experiencia, la verdad es muy poquita, pero la teníamos, ¿no? Ya abrimos Club Samoa desde 1983, le dábamos, el maestro le dábamos gran parte de sus clases, ya estábamos en el Boulevard Perimetral con el maestro Víctor Medina, y ahí él daba clases lunes, miércoles y viernes y nos permitió abrir un horario ya para nosotros martes, jueves y sábado. Pero ya con el nombre de su Ya organización. para la escuela de nosotros, sí. Era En Clubes Samoa en ese entonces. Desde ese entonces, sí. No, era Club Samoa porque era uno nada más. Ah, ok. De hecho no tenía todavía ese nombre porque nada más dábamos clases ahí los martes, jueves y sábado y no le pagábamos renta porque le ayudábamos con clases y con exámenes y con todo lo que él tenía que hacer. Entonces, el maestro Víctor Medina Rosas, él fabricaba los uniformes, Él los cosía. él los Y cosía, las cintas también. bueno, las cintas, él construyó un área de duela que hizo ahí muy bonita ahí en el Boulevard Perimetral. Las cintas, todo eso, él precisamente por esa carencia que había y esa necesidad, no había tanta difusión, no había tantas escuelas, no había internet para pedir por internet un uniforme, una cinta. Equipo, en ese entonces no No había, peleaban con equipos casi, él lo ¿verdad? fabricaba. Entonces de ahí tomamos nosotros la idea y con precisamente los moldes que él hizo de los uniformes, pues mi mamá empezó a hacer los uniformes. Entonces, el primer Club Samoa, que todavía no se llamaba Club Samoa, fue ahí, en el Boulevard Perimetral, en 1983. Eh, Seguimos trabajando con él, obviamente, porque ahí nos rentaba y luego ya tuvimos la oportunidad de empezar a dar clases en la avenida Álvaro Obregón, aquí en Madero, en el centro Arriba de las gorditas que le decían. arriba de la camisería Saga. Ah, ok. Sí, no, las gorditas fue mucho después. Era de la plaza donde está, de la plaza hacia la playa, media cuadra. Había una camisería que se llamaba Saga. Ahí era en un gimnasio de judo del maestro Padilla, creo. ¿No era el Kyusan Mifune? El que hizo Mifune, porque era el que hizo Mifune. Y él nos rentaba también 3 días. Espacio. Entonces, pues la verdad empezamos a tener muy buena respuesta por la ubicación. Ahí en el centro de Madero se llenó mucho el Club Samoa. Ya lo nombramos Club Samoa, ya trabajaban con nosotros Fernando y Ricardo y empezamos a dar clases en el Gigorocano, Ok. en Tampico, en el Álvaro Obregón. Entonces ya teníamos 2 clubes Samoa. Ahí fue donde sale Clubes. Sí. El primer arquetipo del Sí, porque al logotipo. final de cuentas es Club Samoa, la Escuela de Arte Marcial. Y ya estuvimos dando clases en ambos gimnasios durante muchos años. De hecho, desde entonces hasta la fecha, Club Samoa no ha cerrado ni un día. Eh, Después ya cambió ubicaciones, maestros como tú, alumnos de nosotros que se gradúan y que nos decían, oiga maestro, quiero poner un gimnasio, que ya nos estaban ayudando a dar clases, adquirían ahí el conocimiento como lo hiciste tú, para instruir y para dar clases, pues los apoyamos pues más que nada con logística, El apoyo técnico. apoyo técnico para las clases, para los exámenes. Sí, porque el alumno sale de ahí aprendiendo las cuestiones técnicas, el enseñar, el desarrollar el concepto de la enseñanza, pero hay otras cosas que uno también no aprende o que es la cuestión de administración, de adquisición de recursos, de muchas cosas que ya a veces su maestro no lo enseña porque no es parte de la clase, pero la cuestión de certificados, la cuestión pues sí, de federaciones, si es que están afiliadas, pero esas son cosas que a veces el alumno no lo ve porque el maestro lo hace tras bambalinas, ¿verdad? En su casa o cositas así. Por eso de ahí viene el apoyo técnico del maestro a la hora de, ok, ¿quieres abrir una academia? Nosotros te apoyamos de esta manera, vamos a trabajar en conjunto, los exámenes todos en conjunto, entonces es una sinergia, ¿verdad? Tocaste un tema muy importante porque
Eso que, como bien dices, aparentemente no se ve, es lo más importante, porque a nosotros nos limitó mucho, porque cuando nosotros no existía nada de eso. Los diplomas de nosotros venían de la Ciudad de México, de la Asociación Nacional de Artes Marciales Solidares. Los maestros Zamora y el profesor Daniel Hernández, ellos dirigían esta organización, maestros muy prestigiosos, pero a nosotros nos resultaba muy oneroso, y más, éramos adolescentes. Y fue bueno eso porque las carencias de cualquier adolescente, porque no tiene un ingreso propio, pues la viven muchos maestros o instructores que quieren iniciar una escuela. Entonces nosotros sentamos las bases por necesidad, así como nuestro maestro fabricaba los uniformes él mismo, él los cosía Y siguieron con esa línea. y él fabricaba Las cintas y también. nosotros empezamos a hacer eso y ese era un apoyo muy importante, porque si no, pues para empezar, ¿cómo vas a uniformar a tus alumnos si no tienes de dónde o si te resulta muy caro? ¿Cuánto le va a costar a un alumno comprar un uniforme? Había que ir a México a comprarlos. No había la tecnología de hoy, no se pedían por línea, no había paquete, o sea, te los pido y mándamelos. Había que ir físicamente, personalmente A a México. traerlos. Entonces, lo dijiste muy bien, el apoyo principal fue que sentamos las bases aquí mi mamá empezó a hacer los uniformes, nosotros en ese sentido apoyábamos, nunca fue un negocio, tú lo sabes, y los maestros que me estén escuchando saben que se trabaja por amor al arte, y nuestro propósito era ese. Iniciamos una organización que es la Asociación Tamaulipeca de Artes Marciales Similares, con el propósito de tener un sustento legal para nuestros alumnos y para los alumnos de nuestros alumnos que quisieran que ya no les resultara tan oneroso, que tuvieran que pagar lo que cuesta la impresión de un diploma, pero que tuvieran el respaldo de legal de una organización que está registrada ante el gobierno. Entonces, ahí nosotros tuvimos que sentar esas bases. Ahí hicieron ya un marco legal. Sí, de hecho era necesario, Sí, porque porque si lo adquirían a nivel nacional era muy caro, pedir el apoyo, bueno, y por muchos años fueron las costumbres en que tenías que traer a ciertos maestros y era pagarles los viajes, pagarles el examen, incluso pagarles sus vicios, ¿verdad? Si quieren a echarse la copa. Son muchas cuestiones que a veces uno de una ciudad no tan grande de donde ellos vienen, pues ellos piden y piden, ¿verdad? Entonces, sí, independientemente de eso, el respaldo es importante porque, pues así como ahorita nosotros, por la edad y el tiempo y el camino recorrido, podemos resultar un sustento, pues ellos lo eran para nosotros. Pero no es lo mismo programar un curso o un seminario y traer a maestros a depender de ellos para que cada examen, cada cambio de cinta, tengan que venir a evaluar, tengas que comprarles un diploma que vaya, viene de una organización que es a nivel nacional. Entonces, nosotros trasladamos todo eso a una posición más económica, más accesible, en la que nuestro propósito nunca fue, por eso no somos ricos. sí, no es negocio, o sea, Sino lo he vivido y lo he visto a lo largo de muchos años de mi niñez, comparado con otras artes marciales y ya desde este punto de vista, ya a mi edad, de una manera de mercadólogo, el Club Samoa y todo lo que ofreció en sus servicios en capacitación fue la más accesible, ¿verdad? O sea, en Brasil hay artes marciales que se enseñan de una manera muy accesible a la gente que no puede. Entonces, desde ese punto de vista, si yo lo comparo en esos tiempos y hasta la fecha, creo que Club Samoa y las artes marciales que desprenden esa ideología que ustedes optaron y que siguen profesando son las más económicas comparada con otras artes marciales, ¿verdad? Sin denigrar el trabajo de cada otro profesor que pueda tener un costo un poquito más, pero siempre he sabido que Club Samoa es, o sea, el sustento que sale casi que es bien básico, ¿verdad? No es negocio en ninguno de los aspectos, ¿verdad? Lo hacemos por amor al arte, pero sí es el más accesible. A veces he comparado las tarifas de inscripción de los diferentes maestros de Club Samoa contra los otros artes marciales que pueden enseñar lo mismo y hay un abismo muy grande, ¿verdad? Incluso son menos los días allá y acá son más días. Es menor el costo y mayor lo que se ofrece, pero es por lo mismo la filosofía de que sabes de que no cualquier persona es un lujo aprender artes marciales, siempre lo ha sido, o sea, no es como que la canasta básica de que, ay, oye, pues que aprendan a computación en esos entonces, ¿verdad?
pero pues ahorita ya que es un deporte que se requiere para tener un poquito más de seguridad, sí yo siento que sea parte de la vida aprender a defenderse, que te da un carácter, que te da seguridad, que te da salud física, Claro. que te centra en muchos valores, pues está muy accesible, muy barato lo que ofrecen, ¿verdad? O sea, porque los entrenamientos son de lunes a sábado. Incluso a veces había entrenamientos adicionales los domingos y en otras organizaciones son lunes, miércoles y viernes. De hecho, anteriormente así se trabajaba. Había horarios lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado. Así es. Entonces, pues sí, sí es amor al arte pues nunca se vio, o sea que, me compré una super camioneta de los exámenes que puse de nombre. No, no, O sea, siempre y es algo que sobresale, que mucha gente se dio cuenta y de las cuales también muchos alumnos o muchos padres que tenían la solvencia se acercaron a dar el apoyo a ellos para impulsar la academia, eventos, torneos, festivales, ¿verdad? Porque sabían que no era negocio y que a veces uno tenía que terminar poniendo sí, desde la se canasta, ¿verdad? estaba poniendo, pero aquí nosotros trabajamos el volumen, pero el volumen no era para ganar más, sino para enseñar a más gente. Y aparte el volumen, a veces casi todo el volumen que hace es familia, ¿verdad? Sí, no, no, Y la familia no paga, entonces, enseñar a más gente. Entre más, claro. más personas acudan a una clase, más que el maestro gane más, le enseña a más personas. Yo siempre he dicho que el maestro no lo es sin los alumnos. Los alumnos son los que nos hacen a nosotros. Y a los maestros, afortunadamente, y de hecho lo hemos hecho de esa manera, quienes deciden trabajar, que salen de las filas de nosotros y deciden instalarse con un gimnasio de Club Samoa, pues tienen la misma filosofía, la misma perspectiva, el mismo propósito. Y siempre es compartir un poquito los conocimientos. Como bien lo decías ahorita, en las artes marciales en general, sobre todo las artes marciales tradicionales, hay una formación integral del niño, el adolescente, el adulto, a la edad que entren, pero sobre todo cuando empiezan desde niños, hay una formación integral que tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con valores, la puntualidad, con obedecer instrucciones, con respetar las figuras de autoridad y automáticamente en ese camino que ya está formando integralmente a un niño, a un adolescente, va adquiriendo seguridad, como lo acabas de decir ahorita, es un tema muy importante porque más allá de la habilidad para ganar una pelea, ya sea en la calle o en un torneo defendiéndonos, que es muy importante, evidentemente por salvaguardar nuestra integridad física o la de nuestra familia, la actitud de seguridad que todos adquieren, no es algo de lo que yo esté presumiendo. Nuestros alumnos, los maestros de otras artes marciales, de otras escuelas, sus alumnos van adquiriendo una actitud de seguridad, una actitud que nos permite evitar la pelea precisamente porque tenemos la seguridad de que no necesitamos demostrar nada, que nos permite evitar la pelea porque sabemos que la pelea todo el mundo pierde, nadie gana. Nadie gana. Si dejas noqueado a alguien en la calle, vas a terminar con una denuncia por lesiones. Y además, si puedes evitarlo, resulta innecesario lastimar a alguien o que pueda resultar lastimado, porque no hay ninguna garantía. Lo bonito de esto es que de manera natural, con el trabajo diario, con las peleas, cada vez que pelean en cada semana en el gimnasio, con los torneos, van formando cada uno de nuestros alumnos una actitud de seguridad. Y esa seguridad se proyecta en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, se proyecta esa seguridad y a veces nos permite evitar problemas esa misma seguridad. Entonces, al último se proyecta en la forma en que trabajamos, en la disciplina que mostramos en nuestro trabajo para beneficio de quien lo está practicando un arte marcial. Cuando empezaron a construir lo que es Club Samoa, la organización de artes marciales, ¿cuáles fueron las primeras problemáticas que ustedes veían para poder seguir avanzando o que tuvieron en el camino en este caso, ya siendo adolescentes o jóvenes adultos, el alternar los entrenamientos con un empleo laboral para a veces, porque pues no salía mucho de la academia, ¿verdad? O a veces uno de si trabajaba de ahí le ponía para acá, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles creen o cuáles en lo personal para usted, maestro, cuáles fueron las problemáticas que decías, Chihuahua, esto, pues sí, fue con lo que más batallé, ¿verdad? Porque independientemente de que uno tenga que estarse adaptando a los cambios de locales, porque el aumento de renta, porque van a vender los edificios o cuestiones así, o que va aumentando las cosas, a mí en lo personal yo vi que siempre, o sea, a veces hasta una plaza, una iglesia, en cualquier lugar había clases, ¿verdad? La ideología era darle compartir el conocimiento, ¿verdad? Claro. Y quien no otorgaba el espacio, para mí esa fue una de las soluciones a una de las problemáticas, pero que en ese entonces, ¿cuál vez pudieran haber sido las problemáticas que tuvieron, ¿verdad? Sí, bueno, precisamente son materiales, son de costos. Y bueno, lo dijiste muy bien, y los maestros que me están escuchando lo sabrán. Se trabaja por amor al arte, definitivamente se trabaja por amor al arte. Eh, Tú tienes una escuela muy bonita, muy grande, que no es fácil sostenerla. Económicamente no es fácil sostenerla. Y, y la utilidad que te deja no compensa todo tu esfuerzo. Y eso es en la mayoría de las escuelas. El 99% de las escuelas están en esa situación. Por supuesto que tiene que haber una utilidad, si no, pues, cuando deja de haberla se cierra, ¿no? Pero no es tal que digas tú, pues este es mi negocio, de aquí incluso sostener una familia. La mayoría de los maestros necesitamos una, un trabajo que permita tener un sustento fijo, o seguro, prestaciones, y por amor al arte instalamos un gimnasio, mantenemos un gimnasio, obtenemos una utilidad, pero vaya, que tiene que complementarse con un trabajo fijo como lo es. Estoy seguro que si no es el 100%, el 99.9% de los maestros que me están escuchando lo saben y tienen una actividad este, comercial, laboral, un empleo fijo que les da un sustento y una seguridad para poder mantener también su escuela y poder mantenerse activos, enseñando, compartiendo el conocimiento, formando niños, adultos, adolescentes, formando peleadores, formando campeones por la satisfacción de hacerlo. Me da gusto platicar esto contigo porque tú tienes exactamente esa escuela, esa formación, sabes de qué te estoy hablando, los maestros que me escuchan saben de qué estamos hablando. No es un negocio y eso es lo más bonito. Esa semilla que Eduardo, como maestro aquí en tu escuela y con todos los alumnos que has tenido, que vas sembrando y que dejas ahí, se traduce en bendiciones y además en la satisfacción de que aportaste algo. Cada uno de los maestros de todas las escuelas, los maestros que estás invitando, los que no van a poder venir porque pues hay muchos ya, gracias a Dios, ¿verdad? Saben que es la aportación, la semilla que sembramos ahí, la que nos da la satisfacción pues de trabajar con eso. El haber aprendido y el haber difundido un arte marcial tradicional y ser de los precursores aquí en la zona sur, ¿de qué manera ese conocimiento o esas herramientas que adquirió a través de su maestro le han ayudado en su carrera actual, en su profesión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo complementó toda esa seguridad, todo eso en lo que usted ha desarrollado en su carrera? En este caso, pues el maestro, pues él nos va a decir, ¿verdad? Que cómo empezó su carrera policial y ahorita en una carrera pues más legal, gubernamental, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría escuchar, yo lo sé, pero no me canso de escuchar cómo esas herramientas le dio la seguridad para poder seguir desarrollando y llegar hasta donde está, ¿va? Porque para nosotros, para mi familia y para muchos alumnos, ver a usted, el maestro de maestros, llegar a una posición aún así, porque yo puedo decir, usted es un grado alto en un arte marcial a nivel mundial, pero también tiene un cargo alto a nivel judicial, ¿verdad? Y entonces lo quiero compensar yo de esa manera porque esfuerzo, por sacrificio, porque estudió, porque se preparó y porque conoció las herramientas desde abajo, ¿ah? Entonces quiero ver qué usted dice, bueno, yo adquirí esta seguridad, estas herramientas que me complementaron a ser mejor, no mejor, o sí, mejor que otras personas que también van en el rublo, ¿ah? Que dices,
Bueno, conozco algún peleador que es muy bueno peleando, pero afuera no tiene ninguna actitud marcial, no conoce el respeto, no conoce muchas de esas cosas, ¿verdad? Que es la diferencia que vemos de un artista marcial a un peleador, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber y que la gente también sepa cómo ese complemento le hizo clic en su carrera, ¿verdad? Sí, bueno, está encaminado lo que estamos platicando porque, como lo estoy diciendo, se ocupa, es necesario para sobrevivir y para poder seguir compartiendo conocimiento, un empleo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba mucho la carrera policial, me llamaba mucho la atención. Y en 1997 yo entré al curso para la Policía Ministerial aquí en Tamaulipas. Fue la primera generación de policía ministerial porque Antes eran judiciales, ¿no? antes del 97 era la Policía Judicial del Estado. Entonces, entró al curso, el mismo curso lo hice junto con mi hermano Fernando. Los dos ingresamos a la Policía Ministerial en 1997. Eh, Aparte salió con honores, si no es que lo quiera mencionar, salió como el primer lugar de esa generación. Jugaron el curso, sí, Fernando sacó el sexto lugar. Eh, este, se establece, o mejor dicho, se forma en el practicante un espíritu competitivo, en todos, ¿eh? Alumnos de todos los niveles, de todas las edades, todos los maestros que me escuchan lo hacen así. Es la naturaleza del arte marcial. Se va formando un espíritu competitivo de querer ganar la pelea, ganar el torneo, ganar el campeonato nacional, internacional, panamericano, mundial. Ese espíritu competitivo se proyecta siempre en las cuestiones laborales. Nosotros desde el mismo curso que hicimos, pues tuvimos que aplicarnos para tener un buen lugar. Yo me apliqué en particular porque los que sacaron los primeros 3 lugares nos daban plaza el mismo día que concluyera el curso. Entonces yo saqué el primer lugar en el curso. En el curso nos daban una clase de acondicionamiento físico y otra de defensa personal. El maestro, que en paz descanse, comandante, ¿cómo se llamaba? Bueno, él era cinturón negro últimamente, antes de fallecer, quinto dan de taekwondo, y él nos daba la clase de acondicionamiento físico y nos daba la clase de defensa personal, y pues Fernando y yo No digo, me los nos destacábamos. Cuando peleábamos, pues él me ponía se a dio trabajo, ¿no? cuenta, ¿no? Sí, y obtuvimos un buen lugar porque, repito, en el arte marcial se adquiere disciplina, se adquiere un espíritu competitivo, una formación integral. Entonces, esa actitud que yo les hablaba y que tú la mencionaste primero, de seguridad en lo personal, bueno, a mi hermano también le pasó, eh, nos ayudaba la sola actitud en cuestiones, pues, para detener personas, ¿verdad? Yo fui policía ministerial durante 21 años, bueno, 18 años policía ministerial, 1 año jefe de grupo, 2 años inspector general de la policía investigadora. Entonces, Investigadora, policía investigadora. al final de mi carrera como policía, fui inspector general de la policía investigadora aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y yo todo el tiempo anduve en la Pero calle. antes de ser inspector fue cuando hubo un tiempo que lo mandaron al Salto Durango, a un curso Sí, en con los 2015. militares y Así es. también salió capacitando a los militares. Sí, yo llegué ahí, bueno, todos llegamos, mandaron a toda la policía ministerial de Tamaulipas completita, bueno, salvo uno que otro que estaba comisionado, éramos más de 500 policías ministeriales al centro de adiestramiento de el Pueblo Nuevo Durango se llama. Ahí el propósito era pues la capacitación, nos dieron un curso intensivo de físico y algunas materias que no eran muy pertinentes, pero eran materias del área militar. Entonces, cuando yo llego ahí, eh, iban conmigo 5 alumnos que habían ingresado a la Policía Ministerial, Adrián, Christopher y otros 3 que no recuerdo ahorita su nombre. El punto es que a la primera semana, como yo entrenaba, aparte de lo que nos ponían ahí, me ve abriendo mi compás, el que era el comandante de mi pelotón, y me dice, oiga, ¿qué es eso? Digo, el Lima Lama. Dice, ¿me puede enseñar? Le digo, sí, cómo no. Entonces, a la hora de la física, él me apartaba a mí y con otros, un cabo, un sargento, y él era subteniente, y nos íbamos ahí a un cerro a entrenar, y yo nos daba clase, les di un curso de defensa policial que iba a durar todo lo que estuviéramos ahí, pero se fueron sumando más. Estábamos dando la clase y veían el ejercicio. Pues los militares todos son muchos de condición física,
Incluso arriba donde íbamos a entrenar estaba la comandancia de la zona, porque abajo era el centro de adiestramiento. Y el que me invitó o me pidió que le enseñara era un instructor del centro de adiestramiento. Y arriba pasaban los tenientes y todas las personas que andaban haciendo ejercicio, porque la hora del ejercicio es la misma, y se empezaron a sumar. Oiga, ¿qué es eso, Lima Lama? ¿Me permites? Y ya de pronto yo tenía 15, 20 alumnos entrenando conmigo, todos eran oficiales de ahí del ejército, ya no eran solamente instructores. El propósito, a mí me dijo el comandante, que era subteniente, que quería que yo le enseñara porque a él le asignaron la materia de defensa personal. Esa materia estaba contemplada y así se llevó a cabo la quinta, sexta y séptima semana, porque fueron 8 semanas. En las primeras 4 semanas no había defensa personal, había otras materias. Y la quinta, como él le tocaba esa materia, a él y a otro teniente, quería que yo lo capacitara para él impartir esa materia, Claro. porque dice, a mí me la dieron porque acabo de salir del colegio, pero en el colegio y al ser fresco el colegio, pues traigo lo de allá, pero ahí nos daban en un año de todo el colegio nos daban taekwondo y nada más, o sea, taekwondo. Entonces, le gustó el estilo, lo empezó a practicar, le empecé a enseñar, se empezaron a sumar más oficiales y cuando terminaba la cuarta semana, le dije, no, pues en la quinta, al inicio de la quinta, ya iba a haber clase. Como éramos 200, se fue reduciendo el grupo por enfermedades, por un examen médico que hubo. Éramos 230, fueron los que concluimos. Eran dos grupos de 80, de 60 y 70. Entonces, de 5 a 6, 80 policías ministeriales, 6 a 7, 80 y 7 a 8, otros 70. Pero me dijo que yo diera la clase. Ya tenía un mes entrenando conmigo, pero no se sentía preparado para dar la clase. O tal vez sí, pero que prefería que yo la diera. Yo no estaba en la planilla de instructores, obviamente, porque no soy militar. Entonces ellos tuvieron que hacer algunos ajustes y me pidieron que yo diera la clase de defensa personal, pero ya a todo el personal. Entonces, en la quinta, sexta y séptima semana, yo le daba la clase a todos los policías integrales que todavía se mantenían en ese curso, a todos los oficiales que entrenaban conmigo porque seguíamos entrenando, y luego todos los monitores le llaman a sargentos y cabos que se venían a controlar a todo el personal para las clases, todos entrenaban conmigo. Entonces, al último yo terminé entrenando a todos los integrantes de todo el centro de adiestramiento. Nada más faltaban los cocineros porque pues ellos estaban en la cocina, Claro. pero Sí sí, recuerdo que vinieron incluso aquí a tomar exámenes, ¿no? Sí, sí, eran dos, tres soldados. así es. Y aparte, y eran oficiales. Aparte de eso, yo, como les ofrecí un curso y ellos ocupaban de lo que hablamos al principio, de ese respaldo legal, porque ellos meten esos documentos y ya pueden ser asignados para esa materia. Entonces yo hablé con mi hermano Ricardo, el maestro Ricardo, les hice una evaluación y filmé la evaluación como evidencia, mandé la evidencia para acá y con esa evaluación que yo les hice allá, de aquí mandaron los diplomas de defensa policial de aproximadamente 15 oficiales y de la policía ministerial se les hizo un reconocimiento porque tomaron 15 horas conmigo, Claro. 5 horas cada semana, porque era 1 hora diaria de lunes a viernes durante 3 semanas. Entonces se certificaron 15 oficiales y con reconocimiento como 120 policías ministeriales que ahí por ahí deben de tener el documento. De hecho, ahí el convenio Sedena Gobierno del Estado era que no iba a haber un documento el proyecto que ellos tenían, pero a mí sí me dieron un documento. Yo fui el único que recibió un reconocimiento por haber impartido esa clase, ¿no? Entonces yo fui a capacitarme y bueno, Y salió terminé capacitador. dando clases todo el personal que estaba en Durango, en el centro de adiestramiento regional de ahí, yo le di clases. A la fecha, ahorita, que nos diga actualmente su posición laboral, pues vemos que todo este camino de las artes marciales le ha servido para enfocarse, para mantenerse en rectitud, justo, o sea, no ser abusivo en muchas cosas.
porque autocontrola tu carácter y tu espíritu, ¿ah? Ah, actualmente se desempeña como qué, maestro. Soy juez de control. Ahorita soy juez especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes en Matamoros y también soy juez de control de la sala de audiencias de Matamoros y tribunal de enjuiciamiento de la sala de audiencias, o sea, en la materia de adultos y tribunal de enjuiciamiento en adolescentes. No sé, yo le pregunto al maestro cada vez que hablo con él o le pregunto, cada vez está en diplomados, de maestrías y cada vez, para mí, en lenguaje de arte marcial, cada vez va adquiriendo un grado más, pero obviamente es especializado en su carrera, ¿verdad? Sí, algo bien importante es esto. Cuando nosotros empezamos, y me darán la razón incluso los practicantes que puedan escuchar esto, siempre queremos demostrar que estamos practicando, que le podemos ganar a alguien. Es algo natural, es algo del ser humano. Pero llega el momento en que nos damos cuenta que no tenemos que mostrar nada y aprendemos que todas las peleas se pierden. Cuando son en la calle, ¿no? En un torneo hay que ganar y tenemos que ganar y tenemos que ser el mejor. Y ese espíritu competitivo se proyecta en todo lo que hacemos. Pero fuera de ahí, de las peleas, de las broncas, de las situaciones conflictivas, sabemos que no tenemos que demostrarle nada a nadie. Y yo aprendí mucho a que cuando tenemos la necesidad como policía, que ocurre material, nosotros practicamos el aikido, mi hermano Ricardo y yo, y lo hemos impartido también, este, inmovilizar y poner a disposición es el único trabajo que debe considerar el policía. No agarrar a golpes a alguien de manera innecesaria. De hecho, yo soy especialista en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. He impartido esa materia, la he impartido a Sedena, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Policía de Investigación en Laredo, en Matamoros, aquí en la zona sur. Y el propósito es causar el menor daño posible. Es solamente lograr la meta que es detener a alguien de la manera más segura, inmovilizarlo cuando se está resistiendo y si no se está resistiendo, sin problema, efectuar el trabajo nada más y dedicarnos a hacerlo de la manera menos invasiva. Menos invasiva, ¿por qué? Porque todo lo demás siempre va a tener un conflicto y es innecesario. El principio rector de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza es absoluta necesidad. A mí se me hace mágico eso, es una poesía que la ley nacional, una ley que no fue creada ni por un arte marcialista, muy probablemente ni siquiera por policías que hayan andado en la calle como yo y muchos policías que lo hacen todos los días, hayan establecido eso como principio rector. Absoluta necesidad. Solamente se hace lo que es estrictamente necesario. Posteriormente fui 4 años agente del Ministerio Público y el principio debe ser la legalidad. Aprendemos que el principio debe ser la legalidad, lo que está escrito, y la objetividad, si es bien y si no es, se va. Y desde 2022 soy juez de control, primero en Laredo, nada más como juez de control en la sala y tribunal de enjuiciamiento, y tengo 2 años y medio en Matamoros como juez de control especializado en adolescentes y juez de control de la sala de audiencia. Pues ustedes dicen, ¿eh? Si se avientan un tiro con el maestro. No, 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 yo voy a correr. La mejor pelea es la que no se lleva a cabo. Claro que sí. Pues mire, yo, pues, ya saben, el maestro Gerardo es mi papá. Yo estoy muy orgulloso de todos sus logros que he visto a lo largo desde niño. Para nosotros, sus hijos, no fue una opción no practicar las artes marciales, era un pan nuestro cada día y el castigo era entrenar más y el incentivo era entrenar el doble más. Entonces, eso nos formó el carácter a mis hermanas y a mí, de la cual yo estoy muy agradecido porque seguimos impartiendo todo eso que nos transmitiendo. Ahí en los controles tengo a Miguel, que también es de mis alumnos más viejos, con más experiencia y más avanzados en el Lima. Y te agradezco por eso, y toda la vida he sido, voy a ser eternamente agradecido por todos esos conocimientos y que ha forjado mi carácter, ¿verdad? Que me ha enseñado a cuándo accionar y cuándo no, cuándo gancharme y cuándo no. Obviamente soy humano y tengo mis errores, pero pues si le seguimos preguntando, el maestro tiene mil anécdotas, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos nos conocemos mil anécdotas, incluso hasta Miguel ha escuchado algunas, de la policía investigadora cuando era ministerial, ahorita incluso de juez cada vez que viene a la ciudad porque está en Matamoros.
nos cuenta ciertos casos que a veces nos quedamos, wow, o sea, la templanza y el conocimiento y la sabiduría para poder discernir la resolución de esos casos, ¿verdad? Pero si lo rastreamos, viene de una educación, de una actitud marcial, ¿verdad? Que aprendió de su maestro, que le enseñó que el mejor camino es conducirse con la bondad, con la paz, sin causar el menor daño mínimo a quien no, y tratar de salvaguardar la integridad física de uno personalmente y si uno puede de alguien más, ¿verdad? Entonces, pues la verdad, muy orgulloso de que esté aquí. Eso fue como que un general del maestro Gerardo. Esperemos volverlo a tener aquí con más maestros de las artes marciales. ¿Algún consejo, maestro, que quiera darle a los alumnos o a alguien que esté o que estuvo y que quiera continuar su educación marcial? Sí, que no lo dejen y que se dejen guiar por sus maestros, los maestros como tú, como los maestros que estás entrevistando aquí, los que lo están escuchando, ya recorrieron el camino. Si están ahí, han realizado un gran esfuerzo, no solamente físico, sino económico. No están ganando dinero, no se están haciendo ricos. Todos están tratando de compartir algo que permite guiar a quienes vienen y se inscriben con nosotros a una escuela para que tomen ese camino y ya cada quien decida. El consejo es aprovechen esos conocimientos, aprovechen a sus maestros y no dejen de entrenar. El espíritu competitivo que nace del entrenamiento y de la disciplina y de esa formación redunda y da beneficios en toda nuestra vida, en las relaciones laborales, en la forma de trabajar, en las relaciones interpersonales. Entonces, el beneficio es muy amplio, mucho más allá que ganar una pelea o defenderse solamente, que es muy importante, ¿no? Entonces, el consejo es sigan, no esperen nada. Lo más bonito es cuando no tenemos expectativas. eh, ¿Por qué? Porque la formación, la guía de nuestro maestro es la que ya recorrió ese camino y la que nos va a servir para ir por el más adecuado. Pues ahí lo tienen, un gran consejo de un gran maestro. Ah, pues agradecido por tenerlo No, aquí en gracias. en este episodio del Fightcast, que estará saliendo próximamente ahí en el canal de El Rockcast, que es una extensión del Fightcast. Y pues agradecido por la visita, ¿verdad? Ahí estuvimos planeándolo. El maestro está de vacaciones y ahí lo estuve cazando para que pudiera venir aquí a hacer esa pequeña entrevista. Yo creo que pudiera seguir unas 3 4 horas sabiendo de sus anécdotas y sus historias que conllevan todo esa una actitud marcial. Entonces, muy agradecido a todos los que ven, que apoyan a este proyecto, a aquel que se quiera sumar a este proyecto para poderlo seguirlo difundir y poder adquirir más herramientas de difusión, pues es bienvenido, ¿verdad? Agradeciendo a Miguel Ángel Martínez Hernández, alias el Se me olvidó las llaves, hoy maestro y no pude abrir antes que usted llegara. Un saludo allá, Miguelito. Y pues, muchas gracias, No, maestro. gracias por invitarme. Bienvenido, aquí tiene su casa. Pues sí, es su casa, aquí siempre ha sido, es su academia, porque pues es mi maestro. Y pues bueno, un saludo a todos. Pues vamos a estar visitando y entrevistando más maestros. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Y nos vemos, quién sabe cuándo. Gracias. Bye.